Antes de Job está Esther. Y nosotros vamos a encontrar, hermano, este libro de Nehemías. No sé si usted en algún momento haya leído respecto a él, hermano. Pero hoy en esta mañana quiero hablarle un poquito de la palabra de Dios sobre la vida de Nehemías. Sobre la importancia, hermano, que hay en nosotros. De poder restaurar, hermano, pedirle al Señor que restaure, que pueda Él volver a levantar, hermano, aquello que a veces pues se cae, a veces se derriba, hermano, se derrumba. Y yo creo que Nehemías nos da un claro ejemplo, hermano, de lo que Dios quiere hacer en su vida y en la mía. Él quiere, hermano, hoy en esta mañana que usted y yo pues aprendamos a ir a los pies de Cristo, que aprendamos nosotros, hermano, a depender de Él. Y vamos a leer solamente, hermano, de esta historia, el versículo 4 de ahí de nuestra Biblia. O sea, vamos a leer Nehemías capítulo 1, versículo 4. Y solamente vamos a leer, hermano, este versículo para poder, hermano, compartirle de lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros como iglesia, como pueblo de Dios. Dice aquí, hermano, dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, ayuné, lloré delante de Dios de los cielos. Puede sentarse, hermano, puede tomar su asiento. Hermano, es importante que usted y yo, a través de la Escritura, hermano, nosotros dediquemos un tiempo a poder no solamente leer la Biblia, sino también comprender lo que la Biblia quiere decirnos, lo que la Biblia nos quiere enseñar. Para nosotros como iglesia, hermano, yo creo que es sumamente importante que cuando venimos a los pies de Cristo le demos la oportunidad al Señor que Él restaure nuestra vida y renueve nuestra vida. ¿Sí? Todos nosotros, hermano, necesitamos siempre eso del Señor, que renueve y restaure, ¿verdad? Ya habíamos visto anteriormente a través de nuestro hermano Efraín que decía, hermano, no es lo mismo renovar a restaurar. Restaurar, hermanos, como aquellos, ¿verdad?, que llevan su carro a sacarle algún golpe, hermano, que se lo restauren y solamente es por la fachada, ¿verdad?, por lo de afuera. Y sabe, hermano, yo creo que Dios pone estas palabras en mi vida para poderlo yo poderle compartir a usted a través de la vida de Nehemías. La importancia, hermano, de nosotros como iglesia, de pedirle a Dios siempre el que pueda Él restaurar, hermano, las cosas que a veces están destruidas. La renovación, hermano, que es lo que dice el libro de Romanos capítulo 12, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que no nos conformemos a este siglo, sino que renovemos, o sea, de adentro, hermano, y que comprobemos a través de la Biblia lo que es agradable a Dios. Hoy le quiero poner un ejemplo, hermano. Para nosotros es distinto y le voy a explicar por qué. A veces como cristianos, hermanos, solamente queremos la parte nuestra, lo personal, renuévame, Señor, cámbiame, límpiame, y eso es bueno, hermano. Eso es bonito. La restauración, hermano, es aquello que se había derribado, aquello que se había destruido. Hermano, Dios empieza otra vez ¿a qué? A edificar, ¿verdad? Dios empieza a construir, hermano, algo externo. Empieza Él a volver, hermano, a traer todo lo que el enemigo había destruido. En una parte de la historia, David nos habla de lo que es la restauración de parte de Dios. Restaurar, hermano, no es lo mismo que renovar. Renovar, hermano, influye mucho en nuestra mente, en nuestra manera de pensar. Esa es la renovación, de la forma en que nosotros tomamos decisiones, de la forma en que nosotros pensamos. Hermano, cuando Cristo viene a nuestra vida, Él vino a renovar nuestra mente, vino a renovar nuestros sentimientos, vino a renovar nuestras inquietudes. Hermano, vino a cambiarnos totalmente una manera distinta de ver las cosas. Jesús empezó a renovar, hermano, a cambiar nuestra mente. Y cuando usted aprende a renovarse en el Señor, hermano, el siguiente paso es restaurar. ¿Sí? Cristo empieza a restaurar, hermano. Él, su palabra dijo, porque yo vine a salvar lo que se había perdido. Él vino otra vez a volver a restaurar lo que se había terminado, hermano, en el libro de Génesis. Esto que vamos a leer nosotros, hermano, en el libro de Nehemías nos habla mucho sobre lo que es restauración, hermano. El volver a reedificar.
La Biblia narra que cuando David, hermano, tuvo una pérdida grande, cuando se levantaron en guerra contra él, que le sitiaron el campamento mientras ellos andaban en guerra, dice que, hermano, los enemigos vinieron, atacaron el campamento y se robaron todo lo que tenía David. Jesús dijo que Satanás viene, hermano, sino nada más a robar, matar y qué, hermano, y destruir. A través del pecado, hermano, Satanás viene a quitarnos, viene a quitar lo que Dios ha depositado en nuestra vida. Hermano, muchas veces en nuestro corazón sin darnos cuenta lo que el Señor ha estado construyendo diariamente, hermano. Cuando usted le abre las puertas al pecado, cuando usted le da la oportunidad a que la maldad, hermano, entre a su hogar, entre a su vida, entre, hermano, a su forma de pensar, hermano, Satanás empieza a robarle las bendiciones que Dios quiere derramar a su vida. Aún, hermano, los pensamientos, hermano, lo que viene siendo los versículos, el enemigo empieza a quitar, empieza a nublar. Dios ya ha hecho un milagro en nosotros. Ya renovó nuestra mente, hermano, porque ya no pensamos de la misma manera que antes. Hoy nosotros ya sabemos que Jesús es el Señor, hermano. Y que Dios quiere algo real de nuestra vida. Quiere, hermano, pues una cercanía a Él. Pero a veces no nos damos cuenta de la importancia que es la restauración para usted y para mí. Nosotros buscamos ser renovados por Cristo. Queremos que Dios renueve lo de adentro, hermano, para que lo exterior sane. Cuando una persona viene a los pies de Cristo, hermano, que se entrega y confía en Él, esa persona ya no viene de la misma manera. Su vida es transformada, es cambiada. Y hay muchos testimonios en el mundo, donde vienen de familias, hermano, que están destruidas, familias que están en drogadicción, donde lo que se vive diariamente son pleitos, son celos, son iras, son contiendas, son vicios, donde la presencia de Dios no está ahí. Pero cuando esa persona empieza a conocer a Jesús y empieza a creer lo que Dios está diciendo a través de su palabra, hermano, lo que viene es una restauración para esa persona. Y Dios empieza a restaurar el matrimonio, empieza, hermano, a convencer a los hijos. Yo creo que una de las predicaciones que hizo Juan el Bautista antes de que Jesús entrara a su ministerio era que él venía a convencer, hermano, a la gente en su predicación, que los padres, hermano, se volvieran a los hijos. ¿Y los hijos a quién? A los padres. O sea, que se volvieran a reconciliar. Y Dios, hermano, le permite a Nehemías, un hombre de Dios. Él no era un sacerdote, hermano, no era un profeta, no era alguien quizás, hermano, muy importante en cuestión de lo espiritual. Él era un copero, hermano. Si usted ha leído la historia, él le servía al rey. Tenía que servirle las copas de vino al rey antes de que él las probara. ¿Y por qué le hablo de esta historia, hermano? Porque él, sin darse cuenta, Dios le puso en su corazón, hermano, un deseo. Le puso también en su corazón una inquietud. Y eso a veces en nuestra vida nos hace falta muchas veces como iglesia, hermano. Hoy en día nos enfocamos mucho en lo nuestro, o sea, queremos lo que nosotros queremos. Pero cuando Dios te empieza a poner un sentimiento, hermano, en tu corazón, por algo que no se están haciendo bien las cosas, algo que está faltando, hermano, lo que Dios está pidiendo es restauración. Dios quiere restaurar. Dice la Escritura que cuando Nehemías, hermano, dice aquí, mire, vamos a leer un poquito estos dos capítulos, lo vamos a ir viendo a través de la Biblia. Dice la Escritura aquí, dice, palabras de Nehemías, hijo de Hilcías, en el mes de Kisleú, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Dice el versículo 2, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, en el versículo 2. Le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Según la historia, hermano, cuando empezaron a sitiar Jerusalén, muchos, hermanos, de los judíos que no tuvieron oportunidad de salir se quedaron ahí. ¿Sí? Nehemías fue uno de los que alcanzaron a salir, hermano.
Y estuvieron ellos trabajando, haciendo oficios en otra nación que no era suya. Y cuando Nehemías empieza a platicar con su hermano, empieza él a decirle, y me dijeron, escuche esto, dice, el remanente, o sea, los poquitos que se quedaron en la cautividad en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén, ¿qué había pasado, hermano? ¿Se fija cómo la historia nos dice que algo estaba destruido? Hermano, la Biblia nos está diciendo que había un problema. Había una dificultad con los hermanos de Nehemías. Los hermanos, le puedo decir que es en sangre porque era su nación, hermano. Que cuando él platica con su hermano, lo primero que viene a su vida son malas noticias. Yo quiero decirle, hermano, que no hay mayor ciego como aquel que no quiere ver. Aquel que no se da cuenta qué es lo que está careciendo en el hogar, hermanos, porque está viviendo en una ceguedad muy grande. Aquel hermano que se está esmerando tanto en sus propósitos y todo, y se está olvidando de lo demás, hermano, es ciego. Nehemías podía tener la oportunidad de decir, bueno, es su problema. Si ellos están viviendo mal, si ellos están perdidos, si el muro se ha derribado, es asunto de ellos. Yo ahorita tengo un buen trabajo, ahorita me está pagando bien el rey, estoy como copero, estoy haciendo las cosas que me pueden, hermano, sacar adelante. Hermano, ¿verdad que a veces en el tiempo que estamos viviendo es un tiempo muy egoísta? A veces nos enfocamos tanto en querer cumplir nuestros propósitos, hermano, pero no nos damos cuenta en realidad que a veces los muros de nuestro hogar, a veces los muros de nuestra vida espiritual, en nuestra vida personal con Cristo, hermano, están derribados. Están abajo, hermano, estamos totalmente a la intemperie del enemigo. ¿Sabe? Cuando este hombre habla con Nehemías, empieza a decirle, ¿sabes qué, Nehemías? Hay un problema. Los poquitos que se quedaron allá en aquella nación están sufriendo. Los muros que el Señor había levantado se han caído. Hermano, a mí me llama mucho la atención esta parte de la Escritura porque es lo que el Espíritu Santo quiere poner en nosotros. Dios quiere ponernos un corazón, hermano, de carne, un corazón sensible a su palabra. Un corazón, hermano, que se conmueva al ver la necesidad que hay de Dios en el mundo. De las veces que la Biblia dice que Jesús lloró, hermano, una de ellas fue que Jesús se conmovió por Jerusalén. Que de lejos, hermano, antes de poder él entrar a la Pascua, antes de poder él, dice que desde arriba vio el pueblo y empezó a llorar Jesús. Y es la primera vez que dice la Escritura que él se conmovió, hermano. O sea, Jesús hubo algo que le movió en su corazón, que le dio tristeza, le dio melancolía. Porque él sabía que aún él entregando su vida, el pueblo, hermano, no se iba a convencer. Y les profetizó que más tarde, hermano, él dice, yo como quise, o sea, sus palabras de Jesús eran, ¿cuántas veces yo quise juntarlos a ustedes como la gallina junta sus polluelos? Así como esa gallina protectora, hermana, que anda ahí detrás de los pollitos y los junta, Jesús decía, yo cómo quiero que este pueblo me busque y yo los pueda proteger. Y a Jesús le dio tristeza, hermano, porque en el corazón de ellos, hermano, no estaba el volverse a Jesús. No quería nada con Cristo, hermano. Nos da tristeza hoy que en la vida que estamos viviendo no tenemos tiempo para Dios. No tenemos, hermano, una dedicación por Él. No queremos una responsabilidad con Jesús, hermano. Y lo que nos da a entender en nuestra vida espiritual es que estos muros, hermano, están derribados. ¿Sabe, hermano? Yo no quisiera que aquí en esta iglesia nosotros viéramos problemas dentro de nuestra familia. Y usted conociendo la verdad, hermano, no haga algo para poder usted decirles, aquí está el Señor. Usted está viendo que su familia se está perdiendo, hermano, pero usted no está haciendo nada. No está ni pidiendo en oración, no está buscando de Dios. Muchas veces al contrario, hermano, en vez de nosotros decirles, oigan, esto no está bien, a veces ahí andamos con ellos, hermano, le seguimos la corriente.
Nehemías, hermano, para que usted vea el corazón de Nehemías y cómo Dios empezó a tratar con su vida y nos da un ejemplo de lo que es restaurar, de volver a edificar. Es que aunque él no le involucraba tanto, hermano, ese problema, él estaba viviendo en la mesa del rey. Él empezó a sentir tristeza, hermano, por su pueblo. Y dedicó un tiempo en oración y en ayuno a tratar, hermano, de pedirle a Dios para que este pueblo, hermano, pudiera ser libertado. Pregunta, hermano, ¿quién le puso ese deseo en el corazón a Nehemías? ¿Quién le despertó, hermano, esa sensibilidad de ver esa situación? ¿Quién, hermano? Es Dios. Hoy en esta mañana, hermano, yo quiero decirle, Dios quiere restaurar nuestras vidas. Él no quiere que vivamos, hermanos, sin propósitos y sin deseos en nuestro corazón para con Él. No quiere que doblemos nuestros brazos, hermano, y dejemos que las cosas pasen. Quiere que nosotros edifiquemos, hermano. Y cuando la palabra de Dios dice edificar, hermano, es sumarle algo a su vida espiritual. Edificar, hermano, es tratar, hermano, de tener una vida más llena, un poco más cerca a Cristo. Usted se edifica en el Señor. Y le quiero decir que hay cosas en nuestra vida cotidiana, que una de dos, hermano, en nuestra vida espiritual, porque todo es en base a lo espiritual. ¿A qué me refiero? Es tener una comunión con Cristo. No es de estar viendo siempre la vida espiritualmente, hermano, como muchos que ven ángeles y demonios en todos lados. Esa no es la vida espiritual que dice la palabra de Dios. Una vida espiritual, hermano, quiere decir una cercanía de usted con el Señor. Que usted pueda comprender sus planes, sus propósitos, que sepa a través de la Biblia cuál es el camino. Nehemías, quizás usted pueda ver que no era un sacerdote. En pocas palabras, yo le digo en esta mañana, Nehemías no era un hombre tan espiritual como un sacerdote. No sé si me entienden, hermano. Un sacerdote es aquel que depende de las cosas de Dios. Nehemías tenía un oficio, era un copero, hermano. Era como aquel que le sirve a un presidente, a un gobernador. ¿Verdad que no es el mismo oficio que tiene? Un sacerdote se dedica a las cosas espirituales, a tratar de tener más comunión con Dios. Nehemías, hermano, quizás en su vivir no tenía el tiempo, no sé, pero Dios derramó de su espíritu y empezó a ponerle sensibilidad a su corazón, hermano. De ver cómo el pueblo se estaba yendo poco a poco, hermano, en contra de Dios. ¿Cuál era el resultado? ¿Cómo se podían dar cuenta ellos que había ausencia de Dios? ¿Cómo nos podemos dar cuenta nosotros, hermano, que nos falta Dios? ¿O nos falta? Primero, hermano, lo que dice la Biblia es que los muros estaban derribados. Ellos estaban en constante peligro porque el enemigo los estaba atacando constantemente. Empezaron a haber problemas, empezaron a haber luchas, empezaron a haber... Bueno, hermano, cuando hay una familia que no está en Cristo, o sea, cuando todavía Jesús no pone esas murallas ahí, estamos a la intemperie, hermano, y cualquiera puede venir y, hermano, ese es un peligro. Hay familias que viven en pleito constantemente. Hay familias que se gritan. Hay familias donde los hijos no respetan a los papás. Hay familias, hermano, donde los matrimonios no se respetan a sí mismos. Hay familias que tienen problemas, hermano, por todas partes. Muchos se han acostumbrado a vivir así. Se les hace normal. Bueno, cuando estamos sin Cristo, hermano, es quizás algo normal, porque estamos sin Dios en el mundo. O sea que estamos viviendo dentro de lo que el mundo nos está dando. El problema es que cuando ya estamos en Cristo, hermano, que ya tenemos su protección, tenemos su amor y conocemos su voluntad, todavía siguen pasando todo este tipo de cosas. Y es ahí donde usted como Nehemías, o una de dos, presta atención a lo que está pasando, se conmueve y empieza a pedir por lo que Dios tiene que cambiar, o deja que las cosas estén así. O no hace nada, hermano. ¿Qué es más fácil, hermano? Quizás para nosotros, no, hermano, pues es que ya lo suyo, yo lo mío, ¿verdad?
Ellos sus problemas, yo los míos. Hermano, ¿qué tal se siente cuando usted ve que dentro de su familia física, o sea, estoy hablando de sus apellidos, qué siente usted cuando dentro de su familia les está yendo mal? A lo mejor en el mundo, pues qué bueno, no me cae bien mi tía. Qué bueno, no me cae bien mis suegros. No me cae bien porque son bien metiches, son bien así. Qué bueno. Pero cuando estamos en Cristo no es así, hermano. Nos duele lo que pasa con la familia. Nos duele que ellos no se acerquen, hermano, que no quieran nada con Dios. Mejor se la valgo cuando estamos en Cristo, hermano, pero ahora en Cristo esos propósitos y esos deseos no son así. Nehemías, Dios le puso en su corazón el ver la necesidad que había, hermano, en su pueblo. Y él, hermano, empezó a doblar su rodilla y empezar a hablar con Dios. Cuando nosotros oramos, hermano, muchas veces lo que le pedimos a Dios es por la necesidad pronta que nosotros queremos que Dios escuche. Cuando oramos, muchas veces pedimos por lo que nosotros necesitamos. Cuando oramos, pedimos por nuestro trabajo, pedimos por nuestra familia, pedimos, hermano, que su presencia no se vaya de nosotros. Pedimos que Dios, hermano, siempre esté con nosotros. Que bendiga nuestra canasta, que bendiga nuestra... Bueno, hermano, que bendiga todo el Señor. En oración queremos todo esto. Muchas de nuestras oraciones, hermano, Dios no las escucha. Porque para Dios, hermano, las cosas que nosotros pedimos, Él ya sabe lo que nos hace falta a nosotros. Dice que antes de que nosotros vengamos aquí a la iglesia, hermano, que vengamos a doblar nuestras rodillas, dice el libro de Mateo capítulo 6, antes de que vosotros vengáis y pongáis vuestras peticiones, dice, yo ya sé lo que ustedes van a pedir. Mateo capítulo 5, cuando habla sobre el afán, les dice, hermano, vosotros sabéis que tenéis necesidad de todas estas cosas, Dios ya lo sabe. Y Jesús nos dice más, buscad primeramente, o sea, los que tienen su corazón al Señor, el reino de Dios y su justicia, y todo lo que ustedes están pidiendo, hermano, van a ser añadidas. Dios sabe nuestras oraciones, hermano, pero también Él quiere que a través de nuestra oración, hermano, cuando el Espíritu Santo está trabajando en tu vida, tú en esta mañana, punto 1, hermano, reconozcas qué es lo que tú estás careciendo y lo que tu familia está careciendo en relación con Dios. Si hoy ahorita tú dices, no, yo no estoy careciendo de nada y estás teniendo problemas en tu vida, hermano, eres peor que un ciego. No te estás dando cuenta de lo que está pasando. No estás alzando la mano, hermano, y decir, esto no está bien. Esto no es correcto, hay algo que no es normal. Ahorita los cristianos, hermanos, somos los que somos anormales. Para el mundo lo normal es lo que ellos viven. Pero si usted depende de Dios, usted trata de buscar al Señor, el tratar de tener una dirección hacia Él, eso es algo anormal para ellos. ¿Sabe? Dice la Escritura que cuando Nehemías empezó a ver el problema, cuando lo detectó el problema, cuando este hermano fue y platicó con él y dijo, mira, nuestros hermanos están padeciendo, están cautivos, están sufriendo. Dice el versículo 4, lo lee conmigo, ¿sí? Ahí vienen las malas noticias, hermano. Ahí viene cuando una de dos, usted se entristece por el problema y trata usted de pedirle a Dios que lo corrija, dar todo de sí para que Dios restaure, o no hace nada. Así de sencillo. Dice aquí, cuando oí estas palabras me senté y ¿qué hizo Nehemías? Híjole, hermano, ¿le dolió? ¿Qué le dolía a Nehemías, hermano? ¿Qué era lo que a él estaba conmoviendo en su corazón? Es la misma palabra que dice el Evangelio, hermano, cuando Jesús lloró. Hermano, ¿usted se ha conmovido por alguien? ¿Lo ha hecho o no, hermano? ¿Sabe cuándo yo me conmoví, hermano, y todavía se me salen las lágrimas? Cuando veo una persona, hermano, totalmente enferma, una persona que ya no podía vivir, que ya no podía, y la primera pregunta que hace es hacia Dios, ¿por qué me está pasando todo esto? ¿Por qué siempre en mi vida he sufrido? ¿Por qué siempre en mi vida? Hermano, pues algo me tocó en mi corazón decir, hermano,
Lo único que sé es que Dios lo ama demasiado. A veces Dios permite todas estas cosas y me conmueve, hermano, porque a veces nosotros no nos damos cuenta de los problemas, dificultades, del dolor que sienten muchas personas. Si usted dice hoy en esta mañana, yo estoy teniendo problemas, hay gente que en realidad tiene problemas mucho mayores que nosotros. Nosotros en realidad no tenemos, hermano. Nosotros ahorita nos preocupamos porque no hay comida, porque no hay vestido, porque no tenemos en qué gastar. Esas son nuestras preocupaciones, hermano. Hay gente que de plano no tiene nada, hermano. Hay familia nuestra que está sufriendo, que está luchando. Hay gente que en realidad tiene problemas. Si tú no sientes nada por eso, hermano, yo quiero decirte que estás en un gran problema. Eres egoísta. Somos egoístas. Pero cuando Dios quiere algo de tu vida, con esa persona, Dios empieza a conmover tu corazón. Yo siempre me he preguntado, hermano, ¿por qué no tengo el dinero para poder apoyar a muchas personas? A veces no lo tenemos. A veces no tenemos la respuesta, hermano, de cómo nosotros poder ayudar anímicamente a alguien. Pero sí tenemos una facultad muy grande. Cuando el pueblo de Israel se equivocó, cuando ellos tomaron la decisión de escoger a un rey teniendo a Dios, Samuel tomó una decisión por el pueblo. Dijo, yo no cesaré de orar por ustedes. Yo no voy a dejar de pedirle a Dios para que nos enseñe el camino bueno. No me voy a alejar de ustedes, al contrario, voy a orar para que Dios ponga un propósito en nosotros. Nehemías empezó a llorar, hermano. Dice aquí la escritura, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo. ¿Usted sabe lo que es hacer duelo? ¿Ha estado usted de duelo por algo? De duelo, hermano, es que usted está tratando de sobrellevar una situación difícil. Algo que a usted le da tristeza, algo que usted sintió una pérdida, algo que no es fácil de digerir al principio. Nehemías dice que estaba en duelo, hermano, o sea, estaba sufriendo, se le estaba conmoviendo en su corazón. Dice aquí la escritura, dice, e hice duelo por algunos días y ayuné, lloré delante de Dios de los cielos. Y dije, fíjese la petición de Nehemías, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte y grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Empezó a orar. Esté ahora atento tu oído, abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Que ahora, dice aquí, dice, ¿qué hago ahora delante de ti día y noche? Empieza a orar, dice, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso. ¿Qué estaba haciendo Nehemías, hermano? Ya le empezó a llevar esa petición, esa necesidad, esa inquietud. ¿A quién, hermano? Pero no solamente le pidió, también, ¿qué hizo? Dice que él confesó, hermano. ¿Usted sabe qué es confesar? ¿Qué es confesar, hermano? Hablar. ¿Verdad que sí? Cuando un hijo hace algo malo, ¿verdad que a veces batalla para confesar lo que ha hecho? ¿O no es cierto? ¿Qué hiciste? No, pues es que... Hermano, ¿sabe usted por qué todas las mañanas Job se levantaba, hermano, a hacer sacrificios a Jehová? ¿Sabe usted qué era lo que incluía en sus oraciones Job por sus hijos? ¿Qué era lo que él pedía continuamente? Y dice que él ofrecía sacrificios por cada uno de ellos. Sus hijos no lo hacían. Su esposa a lo mejor ni lo apoyaba. Pero Job todas las mañanas se levantaba desde temprano, hermano, y agarraba todos los sacrificios y empezaba a orar, hermano, delante de Dios. La oración de Job era porque quizás mis hijos han blasfemado contra ti. En vez de que el papá fuera una tapadera de ellos, él empezaba a pedir por los hijos. ¿Sabe, hermano? Yo quiero decirle que los hijos de Job eran borrachos, eran fiesteros. Quizás no eran hombres, hermano, de buen testimonio.
Y lo primero que hacía Job cada día como papá era agarrar, hermano, el problema, porque era un problema lo que estaba pasando ahí, y lo agarraba, hermano, y se lo presentaba a Dios y decía, Señor, yo te confieso que mis hijos están batallando con esto. Yo te confieso que mis hijos están teniendo problemas de aquello. Si Job, hermano, no tuviera un corazón sensible hacia la palabra de Dios, él dijera, yo lo mío, ustedes lo suyo. Yo doy cuentas de lo mío, ustedes den cuenta de lo suyo. ¿Se fijan? ¿Verdad que es muy diferente? Y esto no es así, hermano. Es estar pidiéndole a Dios por nuestra vida, pero también reconocer qué es lo que estamos haciendo mal. Hermano, ¿cómo podemos nosotros o cómo Dios puede restaurar algo en alguien que no quiere cambiar? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo puede Dios trabajar en alguien que no quiere ser cambiado? ¿Cómo Dios puede, hermano, tener libertad en alguien que no le está dando la oportunidad al Espíritu de que obre? No, hermano, es que a fuerza. Hermano, Dios es muy respetuoso. Él, si usted le dice un no, Él se para. Si usted le dice ven, Él viene. Pero Él nunca va a trabajar en un lugar donde no quiere que Dios trabaje. Si usted le pone un alto al Señor, el Señor, hermano, empieza a dejarlo. Este pueblo se había alejado de Dios, hermano, y ya estaban pagando ya las consecuencias. Se habían equivocado y quedó un pequeño pueblo en Jerusalén. Nehemías empezó a ver, hermano, el problema, empezó a reflexionar. Y si usted se pone a usar la lógica con Dios, Dios es analógico, pero si usted escucha la lógica de Dios, es lo que dice 2 de Crónicas 7:14. Todos los problemas vienen, hermano, cuando nosotros empezamos a dejar que el pecado more en nuestra vida. Cuando usted empieza a consentir y se hace de la vista gorda de las cosas que no están bien, ya está el pecado morando en su vida. Ya está ahí, hermano. Y Dios quiere volver a edificar, quiere volver a construir. Pero para que usted pueda volver a levantar algo que se ha caído, necesitamos primero remover. ¿Verdad? Nehemías empieza a orar y le empieza a decir a Dios, Señor, yo confieso los pecados de los hijos de Israel, dice en el versículo 6. ¿Qué hemos cometido contra ti? Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis y os dispersare por los pueblos, y aquí está la respuesta, hermano, esta es la restauración. Pero si os volvéis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, ¿qué iba a hacer Dios con el pueblo de Israel? Yo los voy a recoger y os traeré al lugar que escogí para habitar ahí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. La petición de Nehemías dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento el oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía, dice aquí la palabra de Dios, hermano, ¿de qué? De copero al rey, ¿verdad, hermano? Hermano, ¿cuántos nosotros queremos y queremos reconocer cuando Dios está escuchando una oración? ¿Usted sabe distinguir cuando Dios ya le está diciendo adelante? ¿Sabe distinguir cuando Dios le está diciendo detente? ¿Sabes distinguir cuando Dios te dice ahorita no? En nuestra vida espiritual, las cosas no nada más son de así es esto y lo vamos a hacer así. Antes de poder hacer algo, hermano, nosotros necesitamos desarrollar una vida en oración. De todo lo que queremos. La palabra de Dios dice, todos mis sueños y mis anhelos, dice David, están delante de ti. Y antes de que Dios pueda hacer algo en la vida, hermano, antes de cualquier obra, nosotros tenemos que dedicar un tiempo en oración. Y preguntarle a Dios, hermano, si es la voluntad de Dios que hagamos esto o hagamos aquello.
La palabra de Dios dice, hermano, que Dios produce en nosotros el querer como el hacer, ¿verdad? Y hay tiempo para todo. Dice que hay tiempo para plantar, tiempo para cosechar, tiempo para esparcir piedras, tiempo para recoger. Hay tiempo de guerra, hay tiempo de paz. Le pregunto yo en esta mañana a usted, ¿usted sabe distinguir los tiempos de Dios cuando es tiempo de algo? Para Nehemías, él estaba orando y estaba poniendo una petición delante de Dios. Todavía no sabía, hermano, que iba a resolver esto. Él ya les puso la petición a Dios. Nosotros debemos de saber distinguir, hermano, cuando Dios nos abre la puerta y nos dice, adelante. ¿Sí? ¿Se acuerda usted de la historia de Josué, hermano, cuando empiezan ellos a derribar los muros de Jericó? Empiezan a batallar, ¿verdad? A pelear. Dios era muy específico con Josué. Josué quería instrucciones de Dios. Dios se las dio a Josué. Él estuvo en constante comunicación con él. Josué le dice a Dios, Señor, ¿cómo le vamos a hacer para poder destruir o para poder pelear este pueblo? Sus murallas son muy grandes. Está todo fortificado. O sea, es imposible que alguien pueda entrar y pueda pelear contra un pueblo tan grande. Duró un tiempo en comunión con Dios y de repente, hermano, Dios habla al corazón de Josué. Hermano, cuando Dios quiere algo de bendición para nuestra familia y nuestra iglesia, Dios primero pone un deseo en el corazón y después nos pone un pensamiento. Y luego después del pensamiento, hermano, Dios empieza a ponernos y es Dios en nosotros. No es lo mismo que les diga, hermano, ahorita nos vamos a ir todos a evangelizar y, bueno, hermano, pero si Dios no quiere que todos salgamos a evangelizar, hay que tener un tiempo en oración. Preguntarle a Dios cuál es tu propósito, qué es lo que tú quieres de nosotros a través de esto. Cuando Dios habla con Josué y le dice, ¿sabes qué, Josué? Adelante. ¿Cómo, Señor? Ustedes nada más denle la vuelta a la manzana 7 veces y al final de ello hagan un ruido tan grande y griten como ustedes nunca han gritado y esos muros se van a caer. ¿Qué estaba pidiendo Dios? A la paciencia, igual que Nehemías, hermano, porque Dios le contestó la oración a Nehemías. Hoy, si usted dice, hermano, yo no puedo con esto, yo no puedo con aquello, se me hace imposible, hermano, el corregir, el cambiar, no puedo yo hablarle a mi familia, no puedo yo hablarle a mi esposa, a mi esposo, se me hace algo como que hay murallas y se me hace difícil con mis hijos, se me hace difícil con mis compañeros, hermano, son murallas. Usted empiece a orar y a pedirle a Dios conforme a su voluntad, decir, Señor, ¿qué puedo hacer? O dime cómo puedo yo bendecir o qué tengo que hacer yo. Cuando usted tenga un tiempo en oración, hermano, pero que su oración sea de bendición. ¿Por qué de bendición? No es para desearle mal a alguien, hermano, sino para que Dios obre. Dios a su tiempo, hermano, le va a contestar y le va a poner un sentir en su corazón. De repente, hermano, es que yo siento que Dios me está, y Dios le empieza a mover, hermano, a hacer su voluntad. Dios le puso en el sentir en el corazón de Josué decir, marchen. ¿Usted cómo cree que verían todo el pueblo a Josué? ¿Cuál es la respuesta de Dios? ¿Qué hacemos? Sacamos las armas, nos brincamos los muros, empezamos a pelear. Y Josué les dice, calmaos, Dios me ha dicho, hay que marchar. ¿Usted cree que algunos no se desanimarían con Josué de que será cierto lo que Josué, a donde nos está dirigiendo Josué? ¿Será Dios que está con nosotros? ¿Se fija cómo influye mucho la obediencia a Dios de lo que Dios está con calma? Dice que al final, hermano, dice que esos muros cayeron. Al tiempo, dice aquí en el versículo 2, hermano, cuando empezamos nosotros en este estudio o esta parte de la escritura que estamos leyendo, dice que él dedicó un tiempo para orar. Dice que en el mes de Quisleu, hermano, empezó a tener él este problema. ¿Sí? ¿Sí lo lee en el versículo 1? ¿Verdad? ¿En qué mes empezó? No sé si ustedes tengan el calendario, pero dice que en el mes de Nisan, que es el primer mes del año, hermano,
Dice aquí en el versículo 2, sucedió que en el mes de Nisan, ¿las cosas pasaron rápido o se tardó tiempo? Se tardó, ¿verdad que sí? Un poquito. Dice aquí, sucedió que en el mes de Nisan, en el año 20 del rey de Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste o por qué está triste tu corazón o tu rostro? Pues no estás enfermo. A ver, hermano, dice la Biblia que cuando Dios empezó a trabajar ya con la petición de Nehemías, lo primero que dice la Biblia es que empezó el rey a notar tristeza en el corazón de Nehemías, ¿sí? Yo quiero decirle en esta mañana que hay dos tipos de tristeza, ¿sí? Está la tristeza que viene por parte del mundo y está la tristeza que viene de parte de Dios. La tristeza que trae el mundo, hermano, nos produce muerte, nos separa de Dios, nos aleja de Él. Pero la tristeza que pone Dios a nosotros como sus hijos nos produce arrepentimiento. ¿Sí? La tristeza que proviene de Dios nos empieza a remover nuestra conciencia, nos empieza a remover nuestro corazón, nuestros motivos. Llega, hermano, un remordimiento de decir, estaré haciendo las cosas bien con Dios. Quizás todo lo que está pasando en mi familia, todo lo que a lo mejor es algo que estoy haciendo mal, algo que no me estoy dando cuenta que estoy yo. Y cuando usted ora, hermano, Dios empieza a revelarnos, empieza a mostrarnos y a decirnos dónde está el problema. ¿Sí? Eso es lo bonito de la oración, hermano, que empieza a Dios a darnos un poquito más de visión, nos empieza a dar un poquito más de comprensión. Cuando el rey mira a Nehemías, mira que en su rostro está triste. Le dice, pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estaré triste mi rostro cuando la ciudad casa de los sepulcros de mis padres está desierta, sus puertas consumidas por el fuego? ¿Cuál era la tristeza de Nehemías, hermano? Le estaba dando tristeza ver, ¿verdad, hermano? ¿Usted sabía que este es un buen corazón de parte de Dios? Cuando usted tiene sensibilidad por los problemas que hay alrededor. Que decir, ¿cómo yo puedo estar feliz? ¿Cómo puedo estar yo contento si veo que en mi familia se están consumiendo? ¿Cómo puedo estar yo contento si estoy viendo que la mayor parte de mi familia se está perdiendo? Están sufriendo, hermano, no quieren nada contigo, Señor. O no disfrutaríamos las cosas también, ¿verdad que no, hermanos? Dice la Biblia que Él puso ese sentir en el corazón de Nehemías y dice aquí, dice, y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? A ver, hermano, ya cuando empieza, ¿qué estás pidiendo? Hermano, es una oración ¿qué? Contestada, ¿verdad que sí? Dios no le estaba dando ya luz verde a Nehemías. ¿Qué le estaba diciendo Nehemías? Es tu momento. Ahora sí. A lo mejor, hermano, si Nehemías hubiera desde antes empezado a molestar al rey, empezar a él antes de todo a decir, Señor, mira que quizás la respuesta no hubiera sido la misma. ¿Se fija? Pasó el tiempo, oró, le pidió a Dios. ¿Sabe usted la importancia que es esperar, hermano? ¿Cuántos de aquí les gusta esperar? A ninguno, ¿verdad que no? Cuando compramos comida que se tardan bastante, ¿nos gusta esperar? Cuando tenemos que ir al seguro, ¿nos gusta esperar? Cuando tenemos que, hermano, a nadie nos gusta esperar. Somos muy arrebatados, queremos las cosas de ya. Quiero decirle, hermano, que una oración contestada y bien hecha, hermano, es aquella que se dedica tiempo y espera. Pocas palabras, va a tener victoria cuando usted aprenda a esperar en Dios. Y no se va a equivocar. Cuando usted empiece a esperar en Dios y a escuchar de Él y a empezar a conocerlo, hermano,
Vas a ver cuando Dios le diga un sí, cuando Dios le diga un no, cuando Dios le diga espérate. ¿Sí? Y eso, hermano, no crea que es de la noche a la mañana. Ahorita creo que casi la mayor parte de los cristianos, y es que Dios nos lo ha revelado, y es que Dios así lo quiere, y hay que hacerlo, y a veces Dios no ha revelado nada, hermano, y no ha dicho nada. Dios en su momento va a poner en el corazón de todos, nos va a revelar, hermano, a través de mí, a través de otro hermano, y nos va a decir, Dios, hay que hacer esto. Y hermano, sobre la idea. Pero Dios va a poner en el corazón de todos, hermano, de todos. En la familia va a ser lo mismo. Dios tiene que revelar algo, hermano, a nuestra vida. Pero si usted no quiere ver, si usted no quiere prestar atención, no quiere escuchar, no quiere, hermano, ser atento a la voz de Dios, hermano, yo quiero decirle que nuestra vida va de mal en peor. Cuando uno es necio, o sea que uno no hace caso, cuando nos están, hermano, hablando y estamos como que te oigo y no te oigo, de ahí empieza a decaer nuestra vida, hermano. Ya empezamos nosotros a menguar. Nehemías, hermano, empezó a tener ese corazón atento hacia Dios. Nehemías no era un sacerdote, hermano, no era un sacerdote, pero Dios empezó a revelarse al corazón de Nehemías. Nehemías tenía esa paciencia para poder esperar en Dios. Yo lo que puedo aprender en esta mañana es que Dios quiere que las cosas que nosotros pretendemos de Él o que queremos de Él, primero hay que orar y luego después hay que esperar un poquito. ¿Sí? Si Dios quiere, hermano, puede hacer una obra en 3 días, en 2 días, en una semana, al tiempo que Él quiera, pero lo va a hacer. ¿Sí? Dice aquí la palabra de Dios que cuando Él escuchó la oportunidad, cuando Él sabía lo que le estaba pidiendo a Dios, porque una cosa es pedir por pedir y otra cosa es saber lo que estás pidiendo. ¿Sí? ¿Usted sabe lo que en oración le está pidiendo a Dios o pide por pedir? ¿Es diferente? Pedir por pedir es dame trabajo. Saber lo que estás pidiendo, Señor. Yo quiero un trabajo que me dé tiempo para poder estar contigo. Quiero un trabajo que me dé tiempo para poder... Eso es saber lo que estás pidiendo. ¿Verdad? Señor, quiero yo esto, quiero aquello. No es pedir por pedir, hermano, saber lo que estás pidiendo, saber cómo pedirlo, con qué propósito, con qué anhelo, con qué deseo. Yo quiero decirle que Nehemías sabía lo que le estaba pidiendo al rey. ¿Por qué cree, hermano? Porque con tiempo había planeado él, había hecho un plan de cómo hacer las cosas. Por si sí o por si no. Pero él ya sabía lo que quería. Dios le puso el sentir, el deseo de decir, la familia que tengo está destruida. Para poder yo hacer algo, tengo que trasladarme, tengo que moverme, empezó a él planear, hermano, todo lo que iba a requerir para poder cumplir ese propósito, esa petición que le estaba pidiendo a Dios. ¿Se fija? Otra vez le pregunto yo a usted en esta mañana, ¿Nehemías sabía lo que estaba pidiendo? ¿O pidió por pedir nada más? ¿Qué dice usted? Hermano, yo le pregunto a usted hoy en esta mañana, ¿cuántas peticiones usted tiene hoy delante de Dios? Muchas. ¿Sabe lo que usted está pidiendo? ¿Sabe en realidad qué es lo que en realidad anhela y desea su corazón más que todo lo físico? Más que un carro, una casa, algo que lo está alejando de Dios. ¿Sabe lo que está pidiendo? Yo creo que esta pregunta se la hizo el Señor Jesús a los 2 discípulos que le decía, Señor, manda que nosotros nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús, ¿qué les respondió? No saben lo que están pidiendo. No saben la responsabilidad que ustedes están queriendo. No sabían, hermano, lo que estaban pidiendo. Romanos capítulo 6 dice, hermano, que nosotros no sabemos cómo pedir. Mire, vaya conmigo, hermano, sin perder esta cita en el libro de Nehemías, que es lo que yo le estoy hablando. Libro de Romanos. Me llama mucho la atención esta cita, hermano. Romanos.
Perdón, es capítulo 8, versículo 26 y 27. ¿Lo tiene? Dice así: de igual manera el Espíritu, o sea, Dios en el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Versículo 26, Romanos 8, 26. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Dice la Biblia, no lo sabemos. ¿Verdad? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que... ¿Se fijan? Usted y yo no sabemos cómo pedir. Pero a su tiempo, hermano, Dios empieza a darnos discernimiento, nos empieza a dar, hermano, sabiduría, nos empieza a mostrar y Dios empieza a dar, hermano, en nuestro corazón la forma de cómo hablar con Él y cómo pedir las cosas. Dice que ninguno de nosotros sabemos cómo pedir, hermano. Yo lo que veo en Nehemías es que cuando él dedicó un tiempo en oración a Dios, él sabía lo que estaba pidiendo. Sabía en realidad cuál era el anhelo de su corazón y era una oración que tenía que ser contestada, hermano, porque era una oración que no era propia. Era algo que estaba viendo por necesidad del pueblo, hermano, hacia Dios. No era algo suyo. No era un ascenso que él estaba buscando para que el rey le diera otro puesto. Era una petición desinteresada, hermano, en él. ¿Sabe usted que Dios nos da más capacidad de tener relación con Él, hermano, cuando empezamos a quitar nuestra mirada de nosotros? Cuando usted dedica un tiempo por orar por los demás, por estar pidiéndole a Dios, Señor, mira esto, mira que mis hijos, mis sobrinos, mira que mis padres, mira que nosotros, yo y mi esposa, nos estamos alejando de ti, estamos viviendo así. Cuando ya es una petición desinteresada, hermano, o sea que usted ya no le está diciendo, Señor, pues dame trabajo, Señor, dame economía, Señor, dame aquello. Hermano, muchas de esas oraciones, esas Dios ya las sabe. Pero cuando usted empieza a ser sincero, hermano, da cuenta que Dios no está prestando atención porque Él sabe que eso y Él lo tiene que hacer, hermano. A su tiempo. Y Él nos lo va a dar. Pero cuando usted empieza a hablar con Dios, empieza Dios a prestar atención a usted. Decir, mira, mi hijo ahorita está viendo algo y desinteresadamente algo está pidiendo. Cuando dice, Señor, ya no quiero por mí, mira, esta familia, o sabes qué, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, pues están pecando contra ti. Me duele lo que están haciendo, me duele lo que, hermano, Dios empieza a prestar atención a las oraciones. Su oído está atento, hermano, a las peticiones que hacemos y cómo las hacemos. Nehemías duró un tiempo pidiéndole a Dios. Nuevamente, Nehemías sabía lo que quería, sabía lo que estaba pidiendo. Y dice la Escritura que cuando Dios le dio, hermano, luz verde a su petición, que le dice, ¿qué cosa pides? Dice, entonces oré al Dios de los cielos. Dice en el versículo, ahí en Nehemías capítulo 2, si nos regresamos ahí, hermano. Dice ahí que cuando él le preguntó y le dice, ¿qué cosa pides? Entonces dice que Nehemías oró al Dios de los cielos y dije al rey, ahora sí aprovecho, hermano, si le place al rey y tu siervo, he hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, ¿y qué va a hacer, hermano? La voy a reedificar. Iba a hacer todo lo posible, hermano, para restaurar aquello que se había derribado. Hermano, ¿usted no tiene anhelo de que su familia, hermano, se vuelva a levantar para Cristo? ¿No tiene anhelo, hermano, de que su vida se vuelva a restaurar para el Señor? Cuando usted empieza a pensar en los momentos, es que yo me acuerdo cuando todos estábamos a la mesa, cuando todos, y son tiempos anteriores, ¿en qué momento nos perdimos? Y usted le dice, Señor, yo quiero que tú me ayudes a restaurar todo aquello que se está perdiendo. Hermano, Dios va a decir, yo estoy dispuesto a ayudarte. Porque el Señor viene a restaurar nuestras vidas. Viene a unir, hermano.
Viene a hacer que nosotros vivamos vidas completas en Él. Es la misión de Nehemías en la oración, hermano, porque yo le estoy hablando de restauración. Renovación es porque usted ya sabe lo que Dios quiere en nuestra vida. Ya hizo un cambio en nosotros. Restaurar, esto es diferente. Es cuando Dios ya pone en acción, hermano, lo que Dios está haciendo dentro de ti y tú tienes que hacer aquello para que esto se cumpla. Son cosas distintas. Renovar es algo interno, hermano. Dios ya renovó mi mente, yo ya no pienso de la misma manera. Renovar, hermanos, que ahora tengo nuevos deseos, nuevos propósitos. Y restaurar, hermano, es empezar a trabajar. Es que Dios empieza a obrar y a trabajar en tu vida. Es algo difícil, mire, cuando una persona viene a los pies de Cristo y cuando Dios empieza a tratar con él. Una de las personas que una vez me dijo, ¿qué puedo hacer yo para poder liberarme? Dijo, pues mira, ve, pídele perdón a todos aquellos que tú ofendiste. Joder, hermano. Hermano, pero en la Biblia no dice que las cosas viejas, sí, hermano, las cosas viejas pasaron, pero usted hizo muchas heridas allá afuera. Si usted quiere una nueva vida en Cristo y soltar todo aquello que le está impidiendo usted seguir adelante, vaya, toque la puerta y dígale, oye, perdóname. ¿Qué está haciendo esta persona a través de esta obra, hermano? A través de esto hacia Dios. Yo ya no quiero ser el mismo, Señor. ¿Cómo puedo remediar esto? Ve y perdona. A los discípulos les dijo, ¿cuánto debemos de perdonar, Señor? 70 veces 7. Fíjese, hermano, 70 veces 7. Por todo el dolor, daño, palabras, sufrimiento que nosotros hemos hecho. Cuando usted aprende Dios empieza a cambiar y a restaurar algo. ¿Sí? Si usted no lo ve, hermano, pues no hay, ¿qué puede restaurar Dios en algo que usted no quiere cambiar? ¿Sí me va siguiendo? Dios no puede restaurar algo que usted no está dispuesto a cambiar, que usted no está dispuesto a ver, que usted no está dispuesto a que Dios cambie, hermano. Pero cuando usted lo nota y usted sabe que no está bien y ya se está derribando las cosas, hermano, poco a poco, porque es lo que viene a ser el enemigo, la única forma de poder nosotros remediar el asunto, hermano, si depende de nosotros, es pedir perdón, ¿verdad? Es poder empezar a trabajar. Nehemías, cuando Dios habla con él y ve que ya Dios está trabajando en el corazón del rey, dice, ¿qué cosa pides? Nehemías no perdió tiempo, déjame ir a mi pueblo, déjame ir para volver a levantar lo que se ha destruido. ¿Quién le puso ese deseo al corazón de Nehemías? Era Dios. Dios le empezó a mover, hermano, todo su corazón, su conciencia y todo, y andaba bien animado. Ahora dice la escritura aquí, entonces, dice aquí en el versículo 6, el rey me dijo, y la reina estaba sentado junto a él, y le hace varias preguntas, hermano. Fíjese. Ay, híjole, esto es lo bonito de la Biblia, hermano, y nos invita. Le hace dos preguntas. Cuando usted no sabe qué cosa está pidiendo, no tiene ni idea de lo que va a hacer. ¿Se fija? Pregunta dos cosas. ¿Cuánto durará el tiempo? Imagínense que el rey ya le prestó la atención a Nehemías y que le diga, oye, ¿cuánto te vas a tardar? Y que le diga, no sé. ¿Qué pensaría el rey de Nehemías, hermano? No tienes ni idea de lo que vas a hacer. ¿Se fija? No, pues es que quisiera yo, pero no sé cómo. Pues es que todavía no tienes ni idea de lo que quieres o pretendes hacer. A lo mejor es una emoción lo que traes. Es algo que te nació en un ratito y tú no sabes ni lo que está pasando. Dice aquí, ¿cuánto durará? Dice aquí la escritura, hermano, tu viaje y cuándo volverás. Dice, y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. ¿Tenía respuesta para esa pregunta? ¿Sabes qué, Señor? Si tú me das la oportunidad, yo en 40 días voy y vengo. Tengo una fecha, un tiempo y lo voy a hacer. ¿Verdad que soy diferente a decir, es que no sé cuánto me voy a tardar? No sé cuánto es lo que voy a... ¿Se oye distinto? Y ahí nos damos cuenta, ¿pedimos por pedir o sabemos lo que pedimos? Para con Dios, ¿qué hay que hacer? ¿Pedir por pedir o saber lo que estamos pidiendo? Eso es lo que Dios quiere, hermano, saber lo que estamos pidiendo, dice aquí. Entonces dice aquí, además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá.
Otra cosa, hermano, que él estaba anticipando con tiempo, es que él planeando sabía que si tenía que salir y era un tiempo definido, pues no debía de tener trabas, ¿verdad que no? Dame carta, Señor, para cuando yo tenga que pasar de una nación a otra y alguien me pregunte, ¿a dónde vas? Yo puedo decir, mira, el rey me ha mandado a Jerusalén. Si no lo hiciera así, hermano, dice, a lo mejor vamos de camino y de repente nos regresan otra vez. ¿Se fija cómo Nehemías tenía ya todo, hermano, en el corazón planeado y sabía lo que le estaba pidiendo a Dios? ¿Cómo hacerlo, hermano? ¿De qué manera hacerlo? ¿De qué forma, hermano? Y eso es lo bonito que nos enseña la Biblia, hermano, cuando nosotros en nuestra oración aprendemos a saber, a pedir como debe de ser. Nos falta, hermano, quizás la forma de cómo dirigirnos a Dios, de cómo decirle. Ahora, dice aquí la Escritura, dice, y carta para Asaf, guarda del bosque, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Y dice el versículo 10, hermano, siempre hay oposición cuando nosotros queremos trabajar para Dios. Dice, pero oyéndolo Sanabalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien. ¿De qué, hermano? De los hijos de Israel. Hermano, todo lo que estamos viendo hoy, hermano, en esta mañana y lo que Dios ha puesto en mi corazón a hablar respecto de la vida de Nehemías, es que nosotros, hermano, tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. Jesucristo nos enseñó, hermano, que nosotros debemos de aprender a velar y orar. ¿Sí? Dos cosas que la iglesia debe tener antes de que Cristo venga, hermano. Una es velar y la otra es orar. Una persona que está velando, hermano, es aquel que está siempre al pendiente. Está, hermano, siempre prestando atención de lo que está pasando. Una persona que no está velando es aquel que se endormece un poquito, hermano, y le da igual lo que está pasando con los demás. Muchas cosas que han pasado hoy en día, hermano, y problemas que nosotros como iglesia a veces vamos cargando, hermano, es porque a veces sabemos que hay problemas en nuestra familia, hay problemas en nuestra vida espiritual, y no hacemos nada, hermano, para pedirle a Dios que corrija. No le pedimos, hermano, a Dios como debemos de pedir. De hablar sinceramente con Él y decirle, Señor, mira, nos está pasando esto porque nos hemos olvidado de aquello. O como papás o como hijos estamos batallando porque esto está pasando en nuestra vida, esto. Y cuando usted le empieza a abrir el corazón a Dios, decir, Señor, ahora sí dime, ¿qué es lo que tengo yo que hacer? Dedíquele un tiempo en oración, hermano. La oración no nada más es de pedir un día y que mañana ya Dios nos responda. Dedícale un tiempo a Dios en oración. El tiempo que usted sienta, hermano, hasta que Dios le dé tranquilidad y le dé calma y le dé paz, es porque Dios ya está esperando darle la respuesta a su vida. ¿Sí? Mientras usted no tenga ahorita, hermano, nada en su mente, en su corazón, hay que seguir orando, hermano. Dios siempre, hermano, va a hablar con su pueblo. Y la Escritura dice en el Evangelio de Juan que el Espíritu Santo, hermano, nos ha sido enviado a nosotros, primeramente para corregirnos. Porque Él nos iba a corregir, hermano, de lo que estamos haciendo mal. Segunda, hermano, dice que Él nos iba a llevar a los pies de Cristo. El Espíritu Santo, cuando usted le da la oportunidad, empieza, hermano, a cubrir todo y nos empieza a agarrar del alma, hermano, y nos empieza a traer a la presencia de Dios. Y por último, hermano, cuando usted empieza a vivir una vida agradable a Dios, Dios empieza a restaurar lo que el enemigo ha destruido. Dios quiere que vivamos vidas completas, felices, que estemos con bien, hermano, con los que nos rodean. Es bonito anhelar, hermano, todos aquellos tiempos y pedirle, Señor, pues, ¿qué puedo hacer? Podría yo, ¿sabe? La petición de David era, Señor, porque en la desesperación de David, por ver al pueblo desanimado, por ver al pueblo que lo quería apedrear, dice que agarra, hermano, el efod, o sea, las piedras del sacerdote, y consulta a Dios. La pregunta que hace David en su desesperación fue, ¿los podré alcanzar?
podré todavía ir y traer aquello, Señor, que se me está perdiendo, que se me está yendo de las manos, que siento que ya no tengo el control, que siento que ya las cosas no están fluyendo como deben de ser. Algo se está desboronando en mi vida. David supo dónde estaba el problema y la pregunta es hacia Dios, ¿los puedo alcanzar? O sea, le está diciendo Dios, ¿me das la oportunidad de yo poder restaurar esto que se está perdiendo? ¿Qué le respondió Dios a David? Ve, alcánzalos. O sea, ¿Dios está en contra de que nosotros restauremos aquello, hermano? No. Al contrario, hermano, quiere que nos pongamos manos a la obra. Pero necesitamos alzar la mano como Nehemías, hermano. Ver la tristeza, el anhelo por Dios. Yo cuando veo todo esto, hermano, me conmueve el ver porque muchas veces estamos para lo malo, somos los primeros. O sea, para todo aquello que no es hacia Dios, ahí estamos, hermano. Y a veces para lo que más importa, que es la presencia de Dios, a veces, híjole, hermano. Y veo que poco a poco el deseo de la iglesia, hermano, hacia Dios va menguando cada vez más. ¿Sí? No es lo mismo irnos a sentar un ratito, hermano, a una iglesia grande o a una iglesia pequeña, el escuchar el mensaje, irnos y vivir nuestras vidas como que si nada hubiera pasado, a que vengamos hoy a escuchar atentamente la voz de Dios y saber que Dios hoy está pidiendo que restauremos. Porque eso es lo que Dios está hablando hoy. Dios quiere restaurar nuestras vidas. Pero si hoy usted en esta mañana dice, no, pues yo estoy bien, no hay problema. Bueno, hermano, pues. Pero sí le digo, no hay peor ciego como aquel que no quiere ver. ¿Sí? Y para esto nosotros debemos de siempre estar atentos, hermano. Atentos, ¿verdad? Póngase de pie, hermano. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a pedirle a Dios a través de su Espíritu. Gracias al Señor por su palabra, hermanos.